Un muy cordial saludo para todos mis muy queridos alumnos. En primer lugar, insistir en mis deseos, que espero que estén cuidándose bastante y siendo muy disciplinados también con todo lo que tiene que ver con sus actividades académicas y laborales para aquellos que están trabajando. Voy a hacer la segunda parte, de pronto este video lo voy a compartir con ustedes de manera muy cercana, porque el tema se presta para que haya una continuidad muy inmediata. Nosotros ya en el video anterior pusimos de contexto es que como todo, los contratos de trabajo también, y todos, absolutamente todos tendrán que llegar a un fin. Ni siquiera el indefinido uno puede decir que no se acaba. Siempre habíamos dicho al inicio del curso que el indefinido lo que ocurre es que no sabemos cuándo va a acabar, pero no que no termine, porque todos, absolutamente todos los contratos deben llegar a su fin. Entonces ya entramos en el mayor detalle para empezar a determinar cómo es que o qué análisis hay que hacer al momento de la finalización de los contratos de trabajo. Y en el video pasado eh, poníamos de presente que la terminación del contrato de trabajo se podría dar o por unas causales objetivas, es decir, no hay la voluntad, no hay el ánimo explícito de una de las partes ponerle fin, sino que son circunstancias ajenas las que hacen que el contrato tenga que terminar, que las llamamos causales objetivas, y esto con el fin de diferenciarlas de unas causales subjetivas, es decir, de unas causales donde alguna de las partes manifiesta la intención, la voluntad de ponerle fin, que bien podría ser el empleador. Entonces ahí es cuando lo llamamos despido, cuando es el empleador quien decide unilateralmente, es decir, él solito ponerle fin al contrato de trabajo, que lo podrá hacer por dos razones: con justa causa, porque el trabajador incumplió algún aspecto, alguna obligación a su cargo, o porque simplemente no quiere mantenerlo. Y entonces ahí es sin justa causa. Y la otra es que sea el trabajador quien decida ponerle fin, que es lo que conocemos como renuncia. Entonces vamos a empezar a detallar un poco más lo que tiene que ver con las causales objetivas, es decir, aquellas situaciones en las cuales ninguna de las partes pues tuvo esa voluntad, son hechos ajenos los que conllevan a que tengamos que terminar. Para desarrollar ese orden de ideas, empecemos con la primera, que es la expiración, el vencimiento del plazo. Como les decía, en los contratos a términos fijos es muy normal, es la forma común en que se termina el contrato de trabajo, porque las partes conocen de antemano que la relación va a durar solamente por un periodo. Ahora, ahí hay que poner mucha atención en verificar si el empleador cumplió o no con el preaviso. Como lo habíamos visto al inicio o en unas clases anteriores, si el empleador no cumple de debida forma con el preaviso, la consecuencia es que el trabajador se le va a prorrogar por un término igual al inicialmente pactado su relación laboral. Si el empleador se ajusta en en darle a conocer al trabajador su preaviso 30 días antes de la fecha, eso lo que significa es que ahí va a haber una terminación. Consecuencia de la terminación, se liquida, pero no habría que reconocerle. Si la causa es esa, no habría que reconocerle ningún otro tipo de indemnización al trabajador. Una segunda causal sería que se termine la obra o labor, y estamos hablando de los contratos por obra o labor, que es una modalidad muy especial. En ellos es de la esencia que las partes conocieran que el trabajo iba a estar ligado, que el trabajo iba a estar eh, relacionado únicamente mientras que se hacía esa actividad. Entonces allí es muy posible que se presente una controversia, un conflicto, que el trabajador crea que esa actividad no ha terminado. Entonces, si
Efectivamente, vamos a suponer el ejemplo más típico, más claro. Contraté a un obrero de construcción mientras duraba la construcción de un edificio. Finaliza la construcción, pues ya se liquida, se le reconoce los saldos, los salarios y prestaciones que estuvieran pendientes y no hay lugar a ningún otro tipo de indemnización. Pero si el trabajador considera que no ha terminado esa labor para la cual fue contratado, que es mentira, la construcción no está completa, o vamos a suponer, me contrataron por obra labor, pero realmente lo que yo estaba haciendo es algo que es continuo, que se puede seguir, pues entonces en esos casos lo que va a tener que hacer el trabajador obviamente es ante esa terminación del contrato, es acudir donde un juez para que sea el juez quien resuelva si hubo o no hubo la terminación de la obra o labor. Pasemos entonces al caso de la incapacidad, un tema muy detallado y por eso hace que me dedicara en un episodio, en un video aparte a hablar de eso. Vamos a partir de una conclusión y es el pago de las incapacidades, para que ustedes tengan claridad en este mapa que nos permite diferenciar varios escenarios. El primero es, cuando el trabajador es incapacitado, los primeros 2 días, si la incapacidad que le dan al trabajador es por 1 o por 2 días, le está hablando de que la incapacidad la emite el médico de la EPS, pero si esa incapacidad es por 1 o 2 días, entonces quien debe reconocer la incapacidad es el empleador. Es decir, el empleador asume con el costo, con lo que vale esos 2 días. Para los efectos que estamos viendo de la terminación del contrato, lo que quiero resaltar aquí es que si al momento final ese trabajador está incapacitado, en ese momento no podría proceder con la terminación. Entonces, mucho ojo, porque saben ustedes que algunos trabajadores incluso de mala fe se hacen incapacitar, sobre todo cuando es a término fijo o cuando son obras labor y saben que va a terminar, se hacen incapacitar. ¿Para qué sería? No se puede hacer efectivo la terminación del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues obviamente al no poderse hacer, se renueva ese contrato. Entonces, hay una situación conflictiva que el empleador debe prever. Ese es un riesgo porque la ley protege al trabajador incapacitado. Lo otro que podría ocurrir es que el trabajador tenga una incapacidad, así sea porque se la van prorrogando, entre 3 y 180 días, es decir, de 3 días a 6 meses. En esos casos, cuando el trabajador, pues obviamente en ese periodo no podrá ser despedido ni podrá ser terminado el contrato. Ahí el trabajador queda, me perdonen la expresión que voy a utilizar, a los que juegan parqués en piedra. Es decir, no se puede ver afectado ni por una terminación ni porque se cumplió una causal, ejemplo, porque llegó el día del vencimiento del plazo contractual. Pero entre el día 3 y el día 180, quien le reconoce, quien le paga la incapacidad al trabajador será la EPS. Y de ahí en adelante es una situación muy complicada. Son personas que entonces nos va a tocar someternos a un proceso muy tortuoso. Es casi de las situaciones más difíciles que se presentan en el derecho laboral y es que la incapacidad avance, sea mayor, se la sigan prorrogando después de los 180 días. Ahí en principio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Después de los 6 meses, el trabajador tiene derecho a que lo sometan a un trámite por pensión de invalidez. Entonces, eso es lo que yo les trataba de esbozar el video anterior, en la clase anterior, porque cuando la incapacidad supera los 180 días, como al trabajador le deben dar traslados al fondo de pensiones para que le inicie el trámite de pensión por invalidez, entonces el empleador quedará con una posibilidad y es darle por terminado el contrato de trabajo.
Entonces hago este recuento porque teniendo claros esos momentos, los primeros 2 días los paga el empleador, del día 3 al día 180 los paga la EPS, por encima de los 180 días las incapacidades las paga es el fondo de pensiones, ahí sí podemos hacer unas precisiones adicionales. ¿Cuáles precisiones? Les quiero entonces compartir aquí algunas notas que saqué. La incapacidad por enfermedad o accidente que no sea profesional, es decir, no fue en razón del trabajo, estoy hablando es la gripe, un cáncer, se cortó, en fin, algo pero que no sea por ejercicio de su labor, cuando es superior a 180 días y eso continúa sin capacidad, impidiéndole al trabajador desarrollar sus labores, entonces hay que entender que el empleador no se puede ver perjudicado de esa manera y por eso es que el empleador, cuando se dan estos requisitos, le aparece una causal para darle por terminado el contrato de trabajo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? El empleador no puede tomar esa decisión de manera arbitraria, dejando desprotegido al trabajador. Por eso se tiene que cumplir una serie de etapas. ¿Cuáles son las etapas que se tienen que cumplir con estos casos? Se tiene que esperar y es de tal suerte que cuando un trabajador va acumulando incapacidades, y pasan y vemos que llegan al día 120, es decir, 4 meses. A partir del día 120, la EPS debe advertirle, debe oficiarle, debe comunicarle al fondo de pensiones que ese trabajador completó 4 meses estando incapacitado. ¿Para qué se hace ese reporte? Para que el fondo de pensiones, como quien dice, esté alerta que va a ser un posible candidato a pensión por invalidez. Y entonces en ese momento las entidades y los fondos de pensiones tendrán que emitir un concepto donde digan que ese trabajador se puede rehabilitar, es decir, mire, él va a salir de esta enfermedad, o que digan que el concepto no es apto para rehabilitarse, como quien dice, este señor, este trabajador va a permanecer con este estado de incapacidad, se le va a volver es una invalidez y entonces vamos a tener que pensionarlos. Si el concepto que dan es de rehabilitable, el empleador está en serios aprietos, porque entonces el trabajador no lo puede despedir, el empleador no lo puede despedir y el trabajador lo que está es en una situación que él sigue, digamos que recibiendo el auxilio de incapacidad, él va a buscar que lo sigan tratando y al empleador se le obliga a que lo tenga que reubicar. Son los casos más difíciles porque hay veces que son empresas donde no hay un cargo similar para que se pueda poner al trabajador y seguramente los que trabajan conocerán que hay empresas que están cargando con unas personas que justamente no les alcanza su incapacidad para rehabilitarse ni para ser inválidos, que tiene que ser un porcentaje superior. Hay una tabla de los médicos laborales y lo califican al trabajador y si le dan un grado de invalidez superior al 50%, entonces lo pensionan por invalidez. Entonces esta persona no tiene una invalidez de ese porcentaje, tampoco puede empezar a trabajar porque está incapacitado y entonces como tiene un concepto de que se va a rehabilitar, señor empleador, usted póngalo a hacer lo que encuentre, porque no lo puede despedir. Son los casos más difíciles porque el empleador queda amarrado y queda con la obligación de asumirlo. Ahora, hago un paréntesis. Yo les había advertido que en este curso no estudiamos seguridad social, pero tengo que hacer una pequeña anotación. De ahí la importancia fundamental de que el empleador, desde el primer día que vaya a poner a trabajar, a que una persona le preste sus servicios de manera subordinada, lo afilie a la seguridad social. Porque si ocurre que es una persona que no tenía que tenía el vínculo laboral, pero no estaban cumpliendo con la seguridad social. Y entonces el trabajador, por desgracia, adquiere una enfermedad que lo empiece a incapacitar
de esta manera, quien va a responder por todo es el empleador. ¿Que eso necesitará un proceso judicial para que lo declaren? Sí, pero trabajador que vaya donde el juez y le diga yo no estoy afiliado y miren mi estado de incapacidad, es casi que se puede dar por sentado que van a condenar al empleador. Por eso, mucho ojo, ustedes que van a estar trabajando que por sus programas, hay muchos de ustedes que están en gestión administrativa, en fin, mucho ojo con dejar pasar ese momento de la afiliación, porque eso es una, como dicen las personas, ley de Murphy, que a ese trabajador es al que en el primer día le sucede un accidente o contra una enfermedad. Y entonces es muy importante nosotros tener presente que si no está en la seguridad social, la responsabilidad va a ser del empleador. Entonces, en conclusión, retomando porque para que no nos desviemos por el tema de la seguridad social, volvamos a lo que va a ocurrir con el empleador. Si el trabajador le expiden incapacidades médicas, o sea, se la siguen prorrogando por más de 6 meses, por más de 180 días, lo que va a ocurrir es que al tener que someterse, al tener que quedar bajo el cuidado, por llamarlo de alguna manera, del fondo de pensiones, digamos que en la lista de espera para que le califiquen su incapacidad, que posiblemente será una invalidez, ahí cuando ocurre eso, por estar más de 6 meses incapacitado y cuando ya está en ese trámite para adquirir su pensión por invalidez, si el concepto es que no es rehabilitable, es decir, que no puede volver a trabajar, cuando se cumple esa condición, el trabajador, el empleador puede entonces dar por terminado el contrato. Repito, mientras que esté en incapacidad, no lo puede hacer. Pero cuando la incapacidad es de más de 180 días, ya la EPS le informó al fondo de pensiones. El fondo de pensiones ya emitió un concepto de que no es rehabilitable. Lo que va a pasar es que al trabajador se le tendría que reconocer su pensión por invalidez y eso le permitiría al empleador dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces retomemos, causales objetivas, es decir, cuando se pone fin a ese contrato de trabajo y no hay que indemnizar por nada, porque son situaciones ajenas, son situaciones en que por circunstancias externas a las partes llegó al fin. Vencimiento del plazo, vencimiento de la obra, incapacidad permanente del trabajador. Otra causal objetiva sería la muerte del trabajador. Obviamente, esta es muy lógica, pues no hay quien siga prestando el servicio. Entonces, como la actividad es personal, pues si fallece el trabajador se tiene que terminar el contrato de trabajo. Cuando un trabajador fallece, aquí debemos precisar varios aspectos. El primero sería qué ocurre con, con la noticia del fallecimiento de un trabajador. Entonces, con la muerte del trabajador se debe informarle a la entidad de la seguridad social y a la caja de compensación. ¿Por qué? Porque tanto la caja de compensación como la EPS van a tener que reconocer unas prestaciones. Segundo, el empleador le debe pagar los gastos de entierro a los familiares del trabajador fallecido. Tercero, a partir de eso, obviamente también tiene que hacer la cancelación de la liquidación, porque el contrato termina. Entonces, ¿cómo se realiza el pago a los herederos? Que es algo que es muy común que lo pregunten. Entonces, cuando ya tenemos establecido el monto que se debe por salarios y prestaciones de ese trabajador fallecido, es decir, las primas que no se pagaron, las cesantías que no se pagaron, los intereses de las cesantías que no se pagaron, las vacaciones que no disfrutó, los salarios que no se le hayan pagado, ¿cierto? O sea, depende, hasta el día en que el trabajador estuvo y murió, pues hay un periodo en que le van a causar esos conceptos. Entonces, una vez que se determina eso, el empleador tiene que proceder a hacer unas publicaciones en el periódico, porque es la forma de
anunciarle para que vengan los herederos y se presenten. Tienen que hacer 2 avisos durante los 30 días siguientes. Seguramente, bueno, yo creo que ya muy pocos leen el periódico en físico, pero justamente hoy estaba leyendo el periódico, entonces les puedo mostrar un avisito. Eso es un aviso muy simple. Aquí tengo el periódico de hoy, algunos pueden ir y buscarlo. Y miren que en el periódico todavía vienen unos recuadritos. Les voy a leer los voy a leer textualmente para que ustedes se den cuenta que es lo que tiene que contener ese aviso. Y lo puedo leer pues porque está publicado, entonces ahí no es que esté divulgando una información privilegiada. Dice así: el consorcio CCC Ituango hace saber que el día 27 de febrero del 2020 falleció el señor Jason Elías Taborda Gómez, identificado con cédula 1-001-508-043 de Ituango, quien estaba al servicio del consorcio. A reclamar sus prestaciones sociales y demás acreencias, se presentó su compañera permanente, Angie Tatiana López Jaramillo, y su madre Luz Margarita Gómez Vázquez, quienes se crean con igual o mejor derecho deben presentarse dentro de los 30 días siguientes a la presente publicación, allegando el documento pertinente a la diagonal 52, número 20100 de Bello, Antioquia, teléfono 861-9400, extensión 1022, y este era segundo aviso. Son 2 avisos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tienen que publicar. Es posible que cuando se haga esa publicación del trabajador fallecido no haya ido nadie. Es un trabajador solterón, solo en la vida, y bueno, habrá que esperar. Si pasan los 2 avisos y no llega nadie, la empresa lo que debe hacer es que le consigna a un juez laboral diciendo, mire, aquí están los 2 avisos para que el día que sobre ese trabajador hagan una sucesión, pues puedan reclamar. Normalmente las personas llegan. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegan las personas, el empleador, entonces, pues, deja constancia de quienes se presentaron eh, y se hace la entrega, pues obviamente a los parientes más cercanos, es decir, a su cónyuge o compañero permanente, hijos o padres. Eso es lo normal que ocurra. Y ese aviso se tiene que publicar, entonces, como vieron, en un periódico de circulación local, y ahí están, son los avisitos que ya casi nadie lee, pero es la forma como todavía se utiliza eso. Y la otra posibilidad, la otra causal objetiva, es decir, que no depende de ninguno, sería el reconocimiento de la pensión. Entonces, fíjense que tiene cierta relación con lo que estábamos diciendo de las incapacidades permanentes, es decir, incapacidad de más de 180 días, pero el reconocimiento de pensión lo contempla la ley como una causal para que una vez al trabajador se le reconozca su pensión. Esta sí es ordinariamente la de vejez, con el hecho de que no es que cumpla los requisitos, es decir, no es que el trabajador ya tenga la edad o tenga las semanas, no, es que el trabajador se le reconozca, ya se le pague la pensión. Entonces, la ley considera una causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación laboral cuando al empleador se le reconoce la pensión. Es más, el empleador tiene derecho que una vez que él conozca que el trabajador cumplió con los requisitos, es decir, porque cumplió con la edad, cumplió con las semanas, si es que está en colpensiones, o porque ya llegó a tener el capital necesario para pensionarse, si es que está en el régimen de ahorro individual, en el régimen privado, el trabajador a partir de eso puede solicitar la pensión por el empleado, por el trabajador. Hay un formulario especial donde dice: yo, empleador de Pedro Pérez, vengo a solicitar la pensión. ¿Para qué? Pues para que se la reconozcan, y una vez que se la reconozcan pueda dar por terminado el contrato de trabajo. Así pues, tenemos entonces que ya nos aproximamos a empezar a enmarcar las causales de terminación del contrato de trabajo, y en este momento vimos que el contrato de trabajo termina por unas razones objetivas. Ahí no hay nada más que hacer, se le pone fin al contrato y se debe proceder con la liquidación. Ya vamos a ver entonces que
Si se da la terminación por una justa causa, perdón, si se da la terminación del contrato sin justa causa, es decir, porque el trabajador no hizo nada, pero el empleador le quiere poner fin, allí vamos a tener que sumar un concepto adicional que es la indemnización. Pero eso ya será el tema, obviamente, de una próxima sesión. Por el momento, yo los invito entonces a que en esta semana eh, repasen estas ideas iniciales de la terminación por razones objetivas. De pronto les voy a enviar alguna bibliografía para que afiancen un poco más los conocimientos. Denle una repasada a las notas que llevamos hasta acá, porque ya obviamente en la semana de más arriba, la última de mayo, pues ya estaremos haciendo estas indemnizaciones finales por terminación del contrato. Entonces es importante que para esa semana no quedemos con dudas de los aspectos que hemos trabajado, vuelvo y se lo repito, contrato de trabajo, clases de contrato, duración del contrato, jornada laboral, día de descanso remunerado, salarios, recargos, prestaciones sociales a cargo del empleador, muy importante porque les haya advertido, hay prestaciones sociales que las reconocen las entidades del sistema de seguridad o las cajas de compensación, y ya vamos a ver la terminación del contrato de trabajo. Con eso y unos videos que nos faltan, pues llegaremos al tema número 10, que sería la indemnización. Entonces, de alguna manera, vamos cumpliendo con nuestro cronograma, nuestra planeación académica. Entonces, los invito a que sobre estos primeros 9 temas, dudas y eso, pues me las hagan saber para que podamos tener una finalización armónica, y que aunque haya sido de esta manera, a la distancia, no saben la falta que me hace ir a los encuentros que teníamos, pues podamos entonces eh, dar por cumplido este curso. De nuevo, un gran abrazo para todos ustedes y esperemos entonces el próximo video. Muchas gracias.